Hola, bienvenidos al Lado B, el podcast de veterinarios para veterinarios. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es la especialización. Yo creo que es un tema controvertido y para eso justamente traemos a la doctora Mariana Chacón, que nos va a hablar un poquito de la especialización, que es realmente tener una especialidad que tal vez pudiera estar en una zona gris y pues varios temas que vamos a tocar. Entonces, doctora, bienvenida a Lado B. Si gusta presentarnos para los que no lo conozcan y sepan un poco de usted. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de que me hayan invitado, y pues aquí a ver si les puedo ayudar con el tema de lo de mi especialización y a ver, compartiendo yo parte de lo poquito o mucho que pueda saber, Sí, qué claro. tanto nos puede orientar o qué tanto nos puede servir. Y pues bueno, mi nombre es Mariana Chacón, yo soy egresada de la UACJ, y la especialidad también la realicé en la UACJ. Soy egresada de la especialidad del 2015. Parte de lo mismo que estuve ahí en la especialidad fue intercalar una rotación internacional. Ujú, Estuve en un hospital en Montcada Alfara, España, en Valencia específicamente. El hospital era Cardenal Herrera de la ujú. Universidad de Valencia. Y a la par también trabajaba un poquito con el Hospital Católico de Valencia. Sí. Estuve allá 3 mesecitos rotando, estuve en varias áreas, estuve en cirugía, estuve en medicina interna. Extrañamente estuve mucho en neuro, Ujú, mucho, porque había mucha casuística, nos tocó bastante cirugía de neuro. También entramos mucho a digestivo, tuvimos ujú. ahí varias cositas muy interesantes y, pues, esa fue mi experiencia allá. También, pues, parte de la formación que tengo diplomaturas, hice un diplomado de cardiología, tengo un diplomado ya tengo 2 diplomados de oftalmología. Ujú. Actualmente estoy estudiando otro tercer diplomado de oftalmología. También hice prácticas en endocrinología cuando estuve en la especialidad. Trabajé un poquito con el doctor Bobadilla, pero cuando fue con nosotros a Juárez. Ujú. Y bueno, ahorita que platiquemos más de la especialidad, ya Un te poquito. diré cómo estaba la onda, cómo Ok. es que conocí gente de UNAM y todo eso, porque pues Ujú. era parte de lo que nos formaban en la En la especialidad. especialidad. Y pues ahorita soy fundadora de Devet Veterinaria. Ujú, Vamos a cumplir ahora en agosto 7 años ya. ujú. Estamos muy contentos. Ahí tengo mi equipo de médicos, son otras 2 doctoras Ujú, y pues tu servidora, ahí estamos todo el día. ujú. Y pues básicamente es eso. Ok, tenemos un currículum súper, súper amplio en cuanto a eso y yo creo que justamente cuando dijimos, bueno, es que tenemos que hablar de la especialidad porque, bueno, sabemos que está como que medio ambiguo, ¿verdad? Mucho dice, estoy especialista en cardiología, soy especialista en tal, que es un poquito lo complicado, pero vamos a hablar más adelante. Entonces, antes de todo me gustaría que nos contaras más o menos por qué una especialidad, por qué decir, bueno, ya acabé la carrera y ahora quiero una especialidad, porque yo estoy seguro que pues tuviste compañeros que dijeron, no, pues yo ya voy a trabajar o yo voy acá. ¿Qué fue lo que hizo de decir, yo voy a hacer la especialidad? Bueno, yo la verdad algo que tengo es que siempre he sido como muy inquieta. O Ujú, sea, yo soy así de que me gusta algo y, a ver, quiero saber más. O sea, soy ujú, muy, muy inquieta. O sea, no me puedo quedar así como pasiva. ujú. O sea, sí es como muy me entra la espinita y ahí estoy hasta que saco la duda o hasta que algo me deja tranquila, ¿no? Y pues también, pues, pensé en dar un plus a mis pacientes, a mí como persona. Ujú. También, pues, tenía como luego muchas dudas, muchas cuestiones que yo decía: "¿Con quién corro? ¿Con quién voy y pido consejo? ¿Con quién pido orientación?". Y como que dije: "Bueno, vamos a estudiar un poquito más, a ver qué otras herramientas conseguimos en el proceso". Ujú. Y en este caso, dijiste, bueno, ¿es para yo ser especialista? ¿O qué llamarías tú, por ejemplo, decir que un médico veterinario es especialista? ¿Es alguien con especialidad o es alguien que se dedica a una rama tal vez de la veterinaria?
Bueno, aquí en México lo que tenemos así como bien definido es la carrera, ¿no? Ujú, Es la carrera de medicina veterinaria y zootecnia. Creo que en algunas universidades es pura medicina veterinaria sin zootecnia, no sé ujú, cuáles sean, pero bueno, ujú, es lo que tengo entendido. Bueno, ya que haces la carrera que es medicina veterinaria y zootecnia, está la especialización empieza a ser no por áreas como cardio y eso, empieza a ser por especies. ujú, En mi caso, yo la mía es en medicina interna y cirugía de perros y gatos. Así es el nombre, perros y gatos, no pequeñas especies. ujú, Perros y gatos, pero porque es el programa que yo hice. ujú, He visto especialidades en bovinos, en caprinos, en aves, hay otros tipos de especializaciones. Entonces, la especialidad es, terminas tú la carrera, ujú, dependiendo la universidad donde hagas la especialidad, hay que hacer como un tiempo de periodo de estancia, le llaman, ujú, o rotaciones en algunos, que es un tiempo, una cantidad de tiempo, ujú. lo haces y ya de ahí te hacen algunos exámenes para ver si te aceptan en el programa académico y en el programa académico son unos semestres más, Ujú, dependiendo del programa. Ahí es muy variable, ahí lo que yo tengo entendido es que en teoría son 2 años, ujú. puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero lo base para mí son 2 años. 2 años. Sí. Y en este caso, si tuviéramos un médico, pues, que se acaba de egresar o un estudiante que está pensando tal vez en justamente cursar una especialidad, ¿cómo los guiarías tú? También, obviamente, fuiste docente, ¿cómo? Ah, sí. Olvidamos esa parte, Pero ¿verdad? También fui docente. sí, entonces, ¿cómo les dirías a sus alumnos que dijeran: "Maestra, es que no sé si hacer una especialidad o qué hago en esa parte"? ¿Cómo los orientarías? Mira, yo te voy a decir lo que le digo a los chavos, o sea, yo siempre les digo, o sea, no te vayas por el, ay, soy especialista en tal y ahora sí que Ujú. ponle crema a mis tacos, Sí, ¿no? claro. No, Ajá. o sea, yo en lo personal y es mi recomendación y es mi forma de pensar, habrá gente que te dicen, ahorra tiempo y vete directo, ¿no? Ujú, Yo sí creo que es bien importante primero ejercer unos años, ujú. un periodo de 2, 3 añitos más o menos, porque, bueno, yo te lo voy a platicar así de mis vivencias, ¿no? Sí, claro. Yo cuando estuve en la especialidad me tocó gente recién egresada Ujú, y de veras no es lo mismo, o sea, ujú, no se acostumbran a ciertas cosas o no tienen criterio. O sea, mm, el criterio aquí es algo bien importante, ujú, que si no tienes tu propio criterio, cualquiera viene y te dice que esto es fosfo y tú ujú, lo ves negro, pero como te está diciendo el adscrito o el ujú, médico superior ujú. que es fosfo, tú le vas a creer Tienes que creer. sin, Ujú. sin decir, Criterio. mi criterio es que yo lo estoy viendo negro. O Ujú, sea, aquí es eso más que nada, pero también tiene mucho a ver cada personalidad. Hay gente que dice, no, yo sí le entro luego, luego, y ya es eso, pues básicamente de cada persona. ujú, Pero yo sí recomiendo que primero tomen como un periodo de formación, que trabajen primero, vean ujú, qué les gusta realmente, porque también hay gente que, y es muy válido decir, no me gusta la clínica, no me gusta esto, ujú, entonces no es lo mío. Y hay veces que también tengo colegas que hicieron la especialidad y no ejercen porque no les gusta. Y ujú, pues ni para qué es desperdicio de tiempo y de dinero. O sea. ujú. Es muy complicado. Justamente hablamos en los episodios anteriores con la doctora Jessica de si no te gusta la clínica, pues no hay que dedicarse a clínica. Hay muchos lados. Pero, eh, ¿crees que la palabra como especialidad se utiliza muy a la ligera? Que es un médico especialista, o crees que se vea más bien a los clientes que digan, es que es especialista en tal, o crees que es algo más bien del gremio veterinario? Yo creo que sí es un buen tema como lo estás abordando, porque Ujú, se me hace que sí se toma muy a la ligera. ujú, Me ha tocado que hay gente que dice que es neurólogo ujú, sin serlo, que es cardiólogo sin serlo. ujú, Yo en lo personal, yo sí soy franca y les digo, yo soy especialista, pero yo no soy oftalmóloga, yo no ujú, soy cardióloga, no soy ujú. endocrinóloga. Yo soy internista. Así Mi es. título de especialidad dice que soy internista y que soy de cirugía. Pero ya para hacer así como por aparatos, según lo que yo tengo entendido, es hacer la subespecialidad.
que Ujú. generalmente creo que la UNAM es la que tiene ese tipo de acreditación, que es básicamente hacer la especialidad, o sea, es hacer la carrera, Ujú. haces la especialidad y haces la sub en alguna rama ya en definitiva, que es como una maestría especializante. Ujú. Yo, por ejemplo, conocí gente que estaba en UNAM en maestría especializante de tejidos blandos, de cardio, de algunas cosas así en específico, Mm, y es pues aparte de. okey. Y en ese caso, igual justamente que estamos hablando ahora de subespecialidades, especialidades, hay mucho recién egresado o alumno o médico que no sabe, por ejemplo, mucho la diferencia que de una maestría, un diplomado. ¿Cuál dirías tú, por ejemplo, que es la diferencia de un curso, un diplomado? Eh, ¿qué separación hay en cuanto a esto? Y, por ejemplo, decir un posgrado es algo diferente. ¿Cómo nos pudieras más o menos explicar esta parte? Okey, bueno, no es lo mismo en absoluto, o sea, Ujú. una maestría es más como dedicado hacia lo que es el área de investigación, Ujú. porque una maestría, acuérdate que son métodos y son procesos específicos. Sí. La verdad, ahí sí no es mi rama, y sí no estoy muy segura cómo llevan todo, Ujú. pero según lo que yo tengo entendido con la maestría, es más tendiendo a ser investigador o Ujú. a ser docente. Así es. Entonces, esa es la diferencia con especialidad y maestría. La especialidad es como para hacer más clínica y la maestría es como para más docencia o investigación. Y bueno, de cursos, un curso pues es un curso que puedes tomar muy sencillo. Ahí lo que tienes que valorar es si tiene validez o no. Pero pues nunca va a ser lo mismo. Hay gente que dice, es que he hecho 20,000 cursos en, no sé, en dermatología y ya dice que son dermatólogos por eso y pues no, o sea, sí sabes mucho, pero pues te falta como algo que avale que eso Acabar lo esa es. parte. Ajá. Okey. Entonces, vemos aquí lo que es la formación, ¿verdad? Ujú. El área de formación. Si uno quiere formarse, ¿qué recomendarías que buscara, por ejemplo, cuando quiere formarse, buscando un diplomado, un curso, o justamente una universidad que te dijera: "¿Sabes qué? Quiero entrar yo a la especialidad"? ¿Hay patrones o hay algo que tú pudieras recomendar o pudieras decir: "Fíjate en esto antes de"? Sí, es bien importante siempre verificar la universidad. Siempre que vayan a escoger alguna universidad, hay que verificar que la universidad esté en el listado del Conserve, porque hay muchas universidades luego que les dicen patito, ¿verdad? Ujú. Y hay muchas muy buenas que ni siquiera están tan ofertadas. Ujú. Entonces, ahí es entrar a la página de Conserve, ahí hay un listado, de hecho, el otro día ya ves que estábamos Ujú. platicando un poco de eso, ahí hasta vimos un videíto de las universidades que están acreditadas como tal. Ujú. Hay que primero, ese es el primer así como checklist que hay que tachar, que mi universidad a la que quiero entrar esté dentro del Conservet acreditada. Eso es lo primero. Segunda, también hay que ver la oferta de especialidad, porque también hay especialidades que están más orientadas también a metodología de investigación y hay otras que están más hacia lo clínico. Entonces, sí tienes que ver el programa académico y Ujú. que te cuadren los tiempos, porque también me ha tocado ver programas académicos que en un semestre te quieren enseñar todo lo posible de cirugía y digo, sí aprendes mucho, Ujú. pero pues no es lo mismo que te den todo así de golpe a que lo vayas procesando y digiriendo con debido tiempo y pues sobre todo que tengas también esa habilidad de hacer casuística. Así es. Y ya, por ejemplo, hablando un poquito, metiéndonos más en la especialidad fuera de formarse, ¿verdad? Em, Aquí ya es meramente opinión tuya, pues porque tú tienes la especialidad, tú lo has vivido. ¿Crees tú que hay una remuneración aquí en México en cuanto a un médico veterinario especialista? O sea, sí es diferente decir, definitivamente económicamente vemos una separación de un médico especialista o un médico veterinario, sí, especialidad. Mira, yo la verdad es que no creo que haya una, o sea, de que voy a hacer la especialidad para ganar más dinero. Ujú. ¿Por qué? Porque conozco gente que no tiene la especialidad y tienen 4 o 5 clínicas y les va súper bien, Ujú. pero tiene médicos, pues ya con habilidades o especializados, ¿no? Ujú.
Ahora, también depende ahí mucho, más bien, qué tanto le muevas al marketing, a los negocios. O sea, si te vas por la lana, no. Ujú, Bueno, a mí, yo en lo personal, yo no ujú, cobro así mucho más allá de la consulta que doy, ujú, porque soy especialista. O sea, claro que sí tengo algunos, por ejemplo, oftalmo, sí tengo un paquete que es más carito, pero pues porque ujú. hago un montón de pruebas, ¿no? Sí, claro. Y en esa consulta incluyo todas las pruebas que hago. Ujú. Pero el cliente piensa que está pagando una consulta de especialidad, siendo que está pagando una consulta como especialista que soy, pero pues con las pruebas incluidas. Okey, Ujú. ¿y crees que se pueda, recuperar, por ejemplo, esa inversión de la especialidad? ¿Qué tanta inversión crees que diste tú a la especialidad, ya sea de tiempo, económica? ¿Qué tan difícil fue para ti hacer la especialidad? Es que difícil no es una palabra como tal, o sea, Ujú, es complicado, complicado. Ujú, porque implica, no es tanto lo difícil de que me van a hacer exámenes, de que tengo que estudiar 24/7, de que voy afuera de mi casa y que me tengo que quedar y pago renta y eso, o sea, no es tanto eso, sino lo complejo es precisamente de que tienes que valorar. Ahorita estoy en un lugar, estoy ganando tanto. ¿Estoy dispuesto a dejar de ganar eso para irme a preparar más? Primera. Segunda, ¿estoy dispuesto a salirme de mi casa para ir a que me desvele, que bueno, que me pasen cosas? Porque, pues, cuando uno ujú. es foráneo le pasan de De todo, todo, sí, todo de claro. cosas. O Ujú. sea, todavía a mí una de mis mejores amigas de la especialidad me la riega porque la primera semana Ajá. me quiso cambiar una guardia y yo así Ujú, de: "No, es que no te puedo cambiar la ujú. guardia porque, pues, no tengo gas". Ajá. Y la otra así de que: "¿Y eso qué?". Y yo: "Pues Ajá. es que no te podía cambiar la guardia porque no tenía Así gas, es. Ujú. a ir a instalar y Sí, esto", sí. y pues iban a ir Ujú, ese día y hasta la fecha me la riega y es mi mejor amiga, o sea, ujú. pero es eso, o sea, es fuera de lo foráneo también es considerar que depende del programa, hay unos que tienen becas, hay unos que no las tienen, Ujú, hay unos que inclusive es invertir, y ujú, una especialidad no es barata, o sea, te ujú. estoy hablando que es una inscripción semestral y en algunas te piden cuotas mensuales, en otras es la pura depende mucho de la universidad, ahí ya sería, pues, valorar ustedes en qué universidad van a entrar y cada universidad tiene sus planes y sus costos. Okey, ¿crees entonces, si estamos ya hablando justamente en la parte económica, eh, no tendría que ver entonces lo rentable o lo económico para entrar a una especialidad, sino es más bien el gusto, ¿verdad? El gusto de querer aprender un poquito más, pero sí lleva un gasto económico. Ujú. Más o menos de la especialidad cuando estuviste, ¿terminaron todos o qué te comentaron algunos? ¿Sabes qué? No era lo que pensaba, o ¿sabes qué? Sí me gustó. ¿Qué fue tu experiencia con tus compañeros de especialidad? Yo dentro de mis compañeros de especialidad fuimos un grupo de 13, Ujú, salimos 12. ujú, Este, de los 12 que salimos, una persona que conozco, se dedica a otra rama ya, claro, que ujú, también le va muy bien, o ujú, sea, está en otra rama. Dentro de los demás casi todos ejercen, pero pues no creas que yo digo, ay, salieron y pusieron su hospitalote o no, no, o sea, por ejemplo, la gran mayoría se han ido pues a otras ciudades a seguir trabajando en hospitales grandes que tengan todos los equipos para poder seguir pues no oxidándose dentro de sus conocimientos. Pero dentro de lo que yo he visto, sí hay gente que con todo y la especialidad dice, yo ya no me quiero dedicar a esto. okey, ¿y has visto o qué dirías tú que son los errores a la gente que apenas o quiere entrar a la especialidad o que se especializaron o que fue antes, después, durante? ¿Qué dirías? Híjole, es que yo creo que esta parte tal vez no estuvo bien, tal vez pensar que vas a hacer esto, ¿que tienes alguna idea de algún errorcito, alguna? Bueno, yo dentro de lo que a mí me tocó mucho era que uno llegaba y ya voy a hacer esto y voy a operar Mm, y pues si yo ya lo sé hacer o cosas así, ¿no? ujú, Llegabas y bueno, yo en mi experiencia en la especialidad pues es un sistema. ujú, Entonces no es nomás llego y yo es mi paciente y yo lo opero. No. ujú, O sea, ok, es tu paciente, pero tú estás en tal área. Los de cirugía operan, tú no.
O sea, yo creo que ahí a lo mejor ahorita entramos a lo mejor un poquito en cómo es la dinámica que yo viví, Ujú, porque no creo que todas sean iguales, pero creo ujú, que ese sistema también es muy parecido a UNAM. ujú, Pero bueno, dentro de los errores era ese el llegar y querer hacer todo sin respetar que tienes un R2 arriba o el adscrito o sea, hay jerarquías. ujú, Es lo que yo vivía mucho y era pan de todos los días de que se peleaban por temas de jerarquía. ujú, Y también el error también que yo veía mucho era gente recién egresada sin criterio, lo que comentábamos hace ujú, poquito ahorita en el inicio, ujú, que si el adscrito les decía algo, pero pues, oye, yo estoy de guardia, te estoy reportando esto, el adscrito no ha venido a ver al paciente, ujú, pero se aferraban, no, es que dijo esto y es esto. Yo, no, es que no puedes decir es misa ujú. si él no lo está viendo. Sí, claro. Y yo te estoy poniendo que trae esto y esto y esto. Ujú. Entonces era mucho ese tipo de errores de que, no, sí, confiaban ciegamente. Okey, y O, ajá, o también otra cosa que yo veía mucho era pues el hecho de que muchas veces sentían que ya lo sabían todo. mm, Eso. ujú. Entonces, mucho de creer que ya la hice, ¿verdad? Al llegar, pero, yo quisiera saber cómo es en sí, o cómo eran tus días, más bien, antes de pasar a un temas un poquito más complicados. Llegabas al hospital, ¿qué es lo que hacías? Para la gente que no se imagina cómo es ¿Cómo es? vivir, sí. Bueno, primero yo creo que vamos a iniciar desde el principio. Ujú, ¿Cómo es un proceso para que te acepten en una especialidad? ujú, Comentábamos de que depende del hospital al que quieras ingresar, te piden N cantidad de tiempo trabajando o haciendo como una estancia. Ya que pasas ese tiempo, te hacen una valoración escrita, en algunos casos hasta práctica. ujú, Es un examen. Entonces, si pasas el examen, ya es que te aceptan y eso. Ya cuando tienes tu carta de aceptación, ya por fin entré. Ok, lo que sigue es entrar, conoces primero pues el hospital. ujú, En el hospital que yo estaba, que es el de la UACJ en Juárez, cuando yo estaba eran 4 áreas, que era, consultorios, que ahí eran 3 consultorios los que teníamos, era, pues, literal consultas, puras consultas todo el día. ujú, El área número 2 era hospitalización, que teníamos hospital normal y hospital de infectocontagiosos, y de ahí deriva una subrama que era rehabilitación en hospital. La tercera área era imagenología, que eran rayos X, fluoroscopía y el ultrasonido. Y la cuarta área, pues, era cirugía, que básicamente en cirugía era, pues, estabas en cirugía y también en anestesia. Era ujú, la subárea era anestesia. Y en consultorio se me pasó, también había una subárea que era los de consulta de emergencia. mm, Ahí estábamos en emergencias esperando a que llegara algo. Hay algo. veces que estábamos de oquis todo el día y nomás Ujú, pues leyendo o así, o porque sí te dejan mucha tarea. O hay veces que sí no parábamos en todo el día, variaba mucho. Pero son esas áreas. ujú, Tú rotas, bueno, en ese entonces rotábamos N cantidad de meses por área y cuando yo estaba éramos triadas, ujú, triadas de 3 personas. O sea, ujú, yo estaba con otros 2 chicos y rotábamos, por ejemplo, en consultorios, digo, eran 3 consultorios y el tercero era puras vacunas. Pues nadie quería hacer vacunas. ujú, okey, Entonces, por eso te digo, pasaba ese ujú, tipo de situaciones. Ahí rotábamos y luego ya también nos mandaban luego a urgencias. Y parte de la formación que teníamos era, por ejemplo, en el área de consultorios, había como un seminario de casos clínicos, teníamos que exponer, era como pasar informe de ujú, todos los que estaban hospitalizados, qué se les aplicó, cómo han evolucionado, cuáles son sus diagnósticos, sus pruebas realizadas, mm, todo eso. Y también aparte había temarios, teníamos que cumplir con un temario ujú, y al final de la semana se hacía un seminario en grande con todo el hospital y con ujú, los maestros y exponías el caso y era pesado. así, ¿no? Era Ujú, pararte al fusilamiento, porque ujú, muchas veces tú llegabas muy seguro de, pues fue una piómetra o una ujú, cosa muy que sí fue esto.
y Ujú, empezaban, no, pero ¿por qué? Pero por aquello, y, o sea, en veces hasta te atacaban, se peleaban, de ujú, todo pasaba. ujú, Pero eso era formación, porque al ser un hospital formativo, todo se tenía que discutir y teníamos que sustentar. ujú, Entonces, esa era el área de consultorios y urgencias. En esa área es como lo más pesado. En hospitalización sí era un poquito más tranquilo porque, pues, te dedicabas todo el día a estar, ahí con los pacientes, pero como hospital y consultaban de la mano, tenías que ujú, entrar al seminario. mm, ujú, Y también rehabilitación, pues, ahí aprendíamos un chorro de cosas desde hidroterapia, los TENS, el láser, acupuntura, el ultrasonido, muchas cosas. Y en imagenología, ellos sí no rotaban en la discusión de casos, no más que en el seminario gigante, ujú, pero muchas veces sí era muy tedioso porque todas las radiografías tenían que llevar una interpretación ujú, diagnóstica por sí, claro. escrito, Ujú, igual el ultrasonido, o en algún caso que tuviéramos fluoroscopía, también la fluoroscopía. mm, Y en cirugía, pues en cirugía también había ligero ahí de discusión de casos, pero era más que nada el tiempo libre era hacer mucho CI. O sea, ujú. ahí sí era porque nosotros mismos hacíamos que compresas, gasas, lavar instrumental, hacer los paquetes, esterilizar, todo eso. Y en anestesia sí hacían discusión de casos también. Okey, y viendo más o menos cómo se conformaba, tú dijiste, o cómo fue para ti al inicio, y sabes que yo entré a esto, esta parte sí me gustó, esta parte no te gustó. ¿Cómo fue tu experiencia ahí de decir esto sí y esto batallé mucho? Pues mira, yo realmente siempre tuve como mucho la espinita de yo no estoy estudiando medicina veterinaria para lo más, ay, qué bonito perrito. O sea, Ujú, yo estaba con el afán de hacer medicina. ujú, Entonces, para mí fue muy enriquecedor porque realmente hacíamos medicina. ujú, También parte de lo que había ahí y que ujú, hacíamos mucho era rotaciones de guardias. ujú, Te tenías que quedar toda la noche y al día siguiente seguías trabajando, ¿no? O guardias de fin de semana que te quedabas el fin de semana. ujú, Entonces, parte de lo que yo siento que me ayudó mucho es que sí adquirí muchos conocimientos. ujú, Y eso, ahorita nomás estoy hablando de la parte del hospital, de hecho, acabo de enlazar que ujú, me está faltando la parte académica. ujú, Dentro del programa tenemos clases. ujú, O sea, mi día empezaba a las 7 de la mañana, era mi primera clase. ujú, De 7 a, creo que a 10 o a 9:30, algo así. Y córrele porque hay que pasar ronda en hospital. Y luego el hospital en teoría salíamos a las 5. ujú, Teníamos clase de 5 hasta que acabáramos. Y también de lo que te decía de la formación académica que me estoy acordando. En el caso del hospital de la UACJ, eran, varios maestros que estaban a cargo. Estaba la doctora Montelongo, que es la directora, el doctor, Carlos Rodríguez, que él es, un investigador ya hasta doctorado, es muy ujú, inteligente el doctor, muy bueno. ujú, Este, el doctor Montoya, también bastante bueno, él estaba más como en el área de imagenología, y a mí me tocó que al tiempo estaba también el doctor Bernardo, pero al tiempo se fue. ujú, Entonces, él estaba más también en el área de consultorios y de ultrasonido. ujú, Él se fue a hacer el doctorado a las Islas Canarias en ultrasonido. ujú, Entonces, cuando teníamos clases y cuando eran módulos que le correspondían al doc Bernardo, que ya no estaba, mandaban o tenían convenio, no sé cómo funcionaba, pero tenían convenio con UNAM y UNAM mandaba académicos y nos daban clases. Entonces, te estoy hablando que yo tuve clases con el doctor Santos Coy, con la doctora Yuki, con el doctor Bobadilla, que por ejemplo, te digo, con él trabajé muy así de cerca lo de endocrinología, porque coincidió que cuando yo estuve en área de consultorio me tocaron muchos pacientes de endocrinología y pues yo tenía dudas. ujú, Entonces de ahí empezó a decirme, no, mira, es que vete por aquí y busca y me mandaba papers y me empezó a gustar. De hecho, me gustó tanto que hice mi tesis en hiperalanocorticismo de la especialidad. no, ujú, Y también, o sea, tuvimos clases ahorita también con la doctora Marta, ay, no me acuerdo del apellido, ella fue de ortopedia,
también la doctora María Elena de ultrasonido, o sea, tuvimos una formación muy complementaria porque iban muchos, de los académicos de la UNA a darnos clases. No les clase. Ujú. Y viendo, pues, la formación, que era algo muy fuerte, una parte que dijeras: "Híjole, es que con esto yo batallé un poquito", tal vez los horarios, que tal vez puede ser muy cansado, o los temas, que es, pues, es un hospital, al final de cuentas son muy variados. Hay algo que tal vez advertirías un poquito a la gente que dice: "Bueno, yo voy a entrar o quiero la especialidad", ¿hay algo que dirías: "Oye, ten cuidado con esto"? Pues es que no es cuidado, es nomás decirles lo que Ujú, es. O sea, no les ujú, voy a endulzar el oído, no les voy a decir que, ay, es una experiencia ujú, maravillosa del ajá, todo, porque, o sea, ujú. sí, pero no se crean. O sea, sí me gustó y sí lo volvería a hacer, Ajá, pasoquista, ¿no? ajá, No, no se crean, pero sí, yo disfruté mucho, pero sí, es bien pesado no comer, no dormir, que te griten, que te maltraten. A mí me llegaron así a gritonear y humillar enfrente de todo el mundo uno de los maestros que no mencioné, ujú, no lo voy a mm, mencionar. okey, Y dices tú, o sea, pues realmente, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué necesidad tengo de que me esté maltratando esta persona de esa manera? Y ujú, más que nada, él ni siquiera es especialista. ujú, Pero okey, ya dije, bueno, esa vez fui con la doctora Matelongo ahí, con mi lagrimilla, y ya le ujú, dije, ujú, doctora, pasó esto. No, ujú. no te dejes, ahora No sé, a seguirle, o sea, eres bueno en lo que haces, te gusta, síguele. Y yo: "Ay, pero no, no, ándele", y ya. O sea, fue como mi cachetadilla ahí de aliviánate, pero sí. Pero sí, o sea, sí es invertirle mucho tiempo. Yo, por ejemplo, o sea, mi vida personal, o sea, no quiero irme como mártir, pero mi vida personal, o sea, la especialidad, en ese punto que yo estuve, toda mi vida giraba en torno a la especialidad porque no tenía tiempo. ujú, Y no les voy a decir: "Ay, no tenía novio ni nada", sí tenía novio y todo, pero, pues sí, fue así mucho. De hecho, era muy muy interesante porque cuando él me iba a visitar, cuando ujú, andaba yo posguardia, era así de: "Ay, chin", y yo: mm, "Sí, ya sé", y lo era así ujú, de: "Es que vas a dormir 24 horas", mm, y yo: "Sí", o "Vas a estudiar mucho", y ya. Pues iba ujú, el pobre, me visitaba, me veía unas horas y luego ya se iba. ya. Ujú. Entonces, la parte social es lo que podríamos dejar, híjole, se complica esto, Sí. o la interacción con los médicos que están ahí, ¿verdad? Sí, la Eh, parte social y ujú, emocional también, emocional. ¿no? Porque sí es desgastante, o sea, es desgastante, te peleas un chorro, al Ujú, rato estás abrazado, o ujú, sea, vives con las personas con las que estás, ujú. comes, duermes, todo el tiempo. O sea, Es complicado. ¿Y creerías tú que hay cierto tipo de presión por obtener esos títulos? Hablando un poquito más general, sabemos que en veterinaria muchas veces decimos, es que yo tengo tantos diplomados, yo tengo la especialidad, yo tengo maestría, yo tengo esto. ¿Crees tú que hay cierta presión o cierta competencia del lado veterinario en ese sentido? yo creo que sí hay competencia por el Ujú, ego, el es ego. una lucha de ego. O sea, Ujú, yo siento que es más una lucha de egos que algo meramente de, pues, social, aunque bueno, también me quedé pensando el típico que te dice, no sé, tu mamá, tu abuelita, tu tía de: "Ay, ujú, mijito, síguele estudiando". ujú, No sé, ya es cada quien en su casa ve lo que ve. Yo la verdad es que yo nunca me sentí presionada por hacerlo, fue una decisión que yo tomé ujú. y, pues, que mis papás me dijeron, mi mamá fue la que me dijo: "Yo te ayudo". O Okey. sea, va. Pero ten en cuenta que mi mamá también tiene en tu rama, mi mamá es maestra, Ujú, ella hizo su posgrado también en su tema, no ujú, sé la verdad y ujú, qué, pero ujú, ujú. Pero lo hizo. sí, o sea, ella estudió Ujú, más allá, no nomás se quedó de maestra y ya. okey. Y yo creo que por eso traía yo la espinita, pero sí, o sea, si tú quieres entrar a la especialidad y dices, o piensas esperar el reconocimiento, el dinero, la fama y no sé qué, no lo hagas por eso. O sea, la verdad es que es una decisión muy personal y siento que es algo que tienes que hacerlo con mucha vocación y con mucha dedicación, porque vas a estar sin dormir, sin comer, sin muchas cosas y vas a aguantar muchas situaciones por algo que si no te gusta, pues, ¿qué estás haciendo?
Okey. ¿Crees tú que, ya viendo la especialidad como tal, te hace mejor médico tener especialidad? Yo creo que aquí hay que definir qué es un buen médico, Ujú, sí, porque importante. Ujú, yo sé de gente que es una eminencia ujú, y es súper tajante, súper grosero, súper prepotente, súper agresivo o invasivo ujú, con el animal ujú, y con el tutor, o sea, ujú, en verdad, o sea, yo siento que los títulos no te hacen mejor o peor persona, ujú, pero sí, lo que sí es que tienes más herramientas. O sea, al menos, cuando estás así como apenas, empezando o que no sabes mucho, te quieres especializar, es para tener más herramientas, porque aún siendo especialistas, o sea, se vale decir no sé, ujú, se vale decir no lo puedo hacer todo. Y se vale decir, ¿sabes qué? Conozco a fulanito, te mando con fulanito. O ¿sabes qué? No tengo el espacio, voy con panganito. O sea, no es nomás decir, yo soy especialista y lo sé todo. No. Pero también lo que yo veo es que te sirve mucho para detectar red flags de otras cosas. O sea, de que, no sé, te llega un paciente y te dicen que hicieron un procedimiento de tal manera y tú así como que, no me cuadra, o sea, algo está raro. Y ya buscas y dices, pues lo hizo porque pues lo hizo. O sea, ujú. o sí tiene este sustento, pero en mi criterio no funciona. No sé, varía. Ujú. En ese, si ponemos la balanza, por ejemplo, el estudiar, si ponemos el hecho de aprender más de clínica, ¿crees que van relacionados, por ejemplo, médicos que estudian mucho a tener buen criterio clínico? ¿Crees que es algo importante mencionar? ¿Sabes qué? Si estudias mucho, es casi garantizado que vas a tener buen criterio, o cómo tú manejarías el estudio. Es que el estudio es una herramienta, Ujú, no es en sí el criterio, o sea, porque muchas veces me atrevo a decir que en veces uno te trae una corazonada y dices, ¿será esto? ¿Será aquello? Y no es que hagas magia ni la bola de cristal ni nada de eso, sino que vas formando el criterio conforme a tu experiencia. ujú, Y pues no es lo mismo decir, tengo tal experiencia haciendo esto, porque no es lo mismo decir, tengo 30 años de experiencia haciendo las mismas barrabasadas, ujú. a decir, tengo 30 años de experiencia y he estado peregrinando con estos criterios y estas formaciones. Por eso es importante seguir aprendiendo. Aquí, por ejemplo, te digo, yo tengo la especialidad y todo, y ahorita, pues, te digo, estoy haciendo un diplomado de oftalmo. Este, yo voy cada año a un congreso, al menos al año uno, ya sea el de León, el de otros, o sea, Ujú, inclusive yo ahorita estoy yendo a congresos internacionales porque lo que me he estado topando es que siento que soy, viajero del tiempo. mm, ujú, Oye, ya lanzan algo ujú, y aquí todavía no llega o llega un ujú, año después. ujú. O sea, te topas con cosas que ya te las traen y tú, ay, que la novedad y tú así de, ya la. Ya personas. Ujú, Sí, o sea, pero por eso es importante seguir capacitándose. Y yo creo que aquí sí es muy importante no creer que lo sabemos todo y nunca lo vamos a saber todo. O sea, puedes ser muy bueno en un área y se te desalinearon los astros, lo que tú quieras, tuviste un día pesado ujú, y la pudiste regar. Yo creo que aquí no es decir, estudié tanto y lo sé todo, no. O sea, yo creo que una especialidad no es para saberlo todo, es para generar herramientas, conexiones y aprender procesos. Porque muchas veces quieres, como dicen por ahí, irte así con todo y pues tienes que llevar un proceso. Yo a mis alumnos les decía, aprendan a caminar antes de correr. ujú, Y es algo que como que los chavos, sobre todo, ahora, no, quieren todo rápido, digerido, pues tú sabes, ya mm, es así todo. es inmediato. Y no es como tan fácil hacer las cosas sin llevar un debido proceso. En el área, por ejemplo, de formación ya más grande, ¿cómo dirías que está tu
desde tu punto de vista, la formación veterinaria, la educación veterinaria continua en México? ¿Crees que, sabes qué? Pues es que hay muchos, sabes que sí hay, pero no es de calidad, sabes que están excelentes, o cómo visualizas tú el tema de educación? Hay de todo. Hay todo. Hay buenos, hay medianamente buenos, hay muy básicos y hay malísimos. Y ojo aquí también, algo que a mí siempre me ha gustado decirles, muchas veces puedes ver el super currículum y las credenciales del que va a impartir el curso, pero no sabe enseñar. Ujú, O sea, yo he tenido maestros que son buenísimos, pero para enseñar, híjole, o sea, pues bueno, o sea, qué no batalla. transmiten. Ujú, Y pues tú como docente que también fuiste, y yo cuando estuve, o sea, sí es un reto de cómo transmitir y que no se queden dudas o que no lo hagan nomás por hacerlo. ujú. Entonces, sí es como que esa parte de muchas veces se me van por el nombre de que es un médico famoso que hizo tal libro, pero a la hora de que transmiten el conocimiento, pues no. No, no se pueden. Entonces, pero sí hay de todo, ¿eh? Hay cuestiones muy buenas y hay cuestiones no tan buenas. Aquí lo que, pues un tip que les puedo dar es siempre verifiquen que esté avalado por Conservet y también aguas con las falsas especializaciones, porque sí llega a haber. Entonces, chéquense en Conservet, primer punto del checklist, entrar a la página de Conservet, ver que la universidad que quiero cursar esté acreditada porque pues no todas las universidades están acreditadas y ofrecen o, pues por la demanda lo hacen, pero sí no es la calidad ahora sí de lo de que van a dar. Entonces yo creo que sí verifiquen bien eso. Ok. Y ya para ir más o menos cerrando estas áreas, en tu opinión, ¿crees que ahorita los muchos veterinarios están estudiando en realidad por gusto o es por inseguridad? Por ejemplo, que digan, híjole, pues es que acá fulanito tiene, no sé, dos diplomadas, tres diplomadas y luego tiene la maestría en lugar de conocimiento, o crees que no, pues yo veo muchos médicos que en realidad se están buscando especializarse o yo lo veo muy flojo. ¿Y qué es lo que tú ves en tu panorama general? Yo creo que ahorita están estudiando variable, o sea, desde gente que dice quiero aprender más a, ay no, qué miedo y de hecho no sé si te has topado algunos que luego Ujú. dicen te da miedo anestesiar y se Sí. ofrecen el Ajá, curso, o sí, sea, así es. ahí te están creando una inseguridad para que hagas el curso. Ujú. Que digo, es un tipo de marketing, es muy aceptable, pero pues no es aprender por el miedo, o sea, también hay que aprender por Por gusto. gusto. Y también otra cosa que yo he visto mucho en la carrera es que esperan en veces nomás así como cosas muy no sé, quieren hacer una cirugía cardiotorácica o cosas muy, muy, muy así, ya especializadas. Ujú, Y dices tú, pues sí, pero pues, o sea, primero aprende a hacer lo básico. ujú. Y si vamos, por ejemplo, a dividirnos un poquito en esta parte de si me voy a formar en cardiología, en medicina felina, en tal, si tuvieras un alumno o un médico que te dijera, doctora, es que no sé a dónde voy. ¿Qué le podrías decir? Le podría decir, ¿sabes qué? Voy a ve a la especialidad, ahí tal vez aprendas un poquito más, o ¿sabes qué? Trabajo en una clínica, ¿qué le recomendarías para formarse a Yo pienso que sí, en general es bien importante que primero trabajen, que no se vayan así ya acabé de salir y ya la especialidad no. Primero trabajen, conozcan qué es trabajar en clínica, descubran si les gusta la clínica o no, porque pues es invertir tiempo en algo que a lo mejor no nos va a gustar y la clínica, yo siempre he dicho que no es para todos. Los que estamos en clínica sabemos, hay veces que llegamos y entre colegas, oye, ya ando bien quemado, o sea, y no quemado de que me quemen en redes, sino Ujú, burnout o cosas de ese tipo. ujú, Entonces, primero trabajen, vean qué les gusta, vean que si les gusta que más la cirugía o no me estresé mucho, mejor yo con la anestesia o yo con el ultrasonido, o sí, cirugía o urgencias, intensivos, me gusta la adrenalina, o sea, descubran qué les apasiona y qué no les cuesta desvelarse o estudiar. Y otra cosa también es
Una cosa es lo que uno piensa que le gusta y una cosa es en lo que eres bueno. Sí, claro. A mí, yo cuando entré a la especialidad, yo juraba que iba a hacer ortopedia, Ujú, porque siempre fui muy de sí, yo y que no sé qué. ujú, Pregúntame si ujú, hago ortopedia, no, nada. ujú, Más que vendajes, ¿no? Lo más así básico y sí, mire, váyase con tal fulanito, él es ortopedista, ya que lo tiene. ujú, Y ya, refiero. Y la gente se queda así como que, ujú, no, no, o sea, ujú, váyanse, ni les cobro la consulta, váyanse, o sea, en verdad. ujú, Y se quedan como que, pero pues usted, no, pues ya cuando es algo sencillo, va, pero si algo ya que dices tú es cirugía, yo refiero. ¿Por qué? Porque te digo, yo juraba que amaba la ortopedia y me fui topando con desafíos, con retos, con cuestiones de fuerza que no tengo. Entonces dije, no, pues me gustó más hacer esto web. Ok. Y como consejo final o como palabra final ya para cerrar el episodio, ¿qué le podrías decir a un médico recién egresado, un estudiante o un médico que ya lleva un cierto rato, pero tal vez se siente perdido para crecer como un médico veterinario? ¿Qué le puedes decir? ¿Sabes qué? Haz esto o fíjate en esto o acompaña a tal. ¿Qué mensaje final podríamos sacar de esto? Yo siempre, a mí siempre me habían dicho, pégatele a alguien que te guste cómo trabaja. Ujú, Pégatele, ve que aprendes, ve que puedes mejorar. Pero yo en lo personal, digo, es un buen consejo, yo en lo personal me atrevería a decir, primero analiza qué quieres hacer, qué estás dispuesto a sacrificar, qué estás dispuesto a no sacrificar y desarrolla lo que quieras, porque también es muy bonito decir, ay, pues hice mi especialidad y pude salvar a tal paciente o llega fulanito con su paciente bien mal y le puedes ayudar. Entonces, mi consejo es tratar siempre de hacer como una red de apoyo. Yo la verdad es que yo sí procuro siempre tener así hasta otra cabeza fresca, yo le digo así, porque ujú. dos cabezas piensan mejor que una. Y en veces tú dices, es esto, y fulanito te dice, no, pero mira, yo estoy viendo esto, y ya, cambias. Entonces, que tengan esa capacidad de formar una Ujú, red de apoyo y pues que sean humildes, porque muchas veces eh, mucha gente no se acopla porque cree que saben todo y todos la regamos. Entiendan que todos la regamos en algún punto y no estamos para tú la regaste, no, estamos para, oye, pasó esto, no te lo estoy mandando para que te enojes, ni te ofendas, ni nada. Pasó esto, pero lo vamos a abordar, van a volver contigo o ya no quisieron volver, pero aquí los vamos a manejar y no pasa nada. O sea, es siempre hacer una red de apoyo y procurar, pues no atacarnos entre gremio. ok, perfecto. Me parece un consejo muy, muy claro. Yo creo que es de lo más importante cuidarse como gremio, cuidarse el conocimiento, la humildad. Entonces, ya sin agregar más a este tema, eh, te quiero dar las gracias por haber venido. Yo creo que es información muy valiosa. Espero y si les haya Sí, sí, servido, sí, ¿eh? claro que nos va a servir. Lo ponen en los comentarios. Y bueno, para cerrar este episodio, agradecemos a la doctora Mariana Chacón que nos acompañó y nos dio una información muy importante. Entonces, si quieren saber un poquito más del lado B, recuerden que estamos en Spotify y en YouTube para que vean más episodios de veterinarios para veterinarios. Entonces, nos vemos en la siguiente. Lado B, el podcast. Una producción de Humanada.